Yo, en primer lugar, lo que quisiera es pues felicitar al Círculo de Empresarios por estos 35 años, por este aniversario. Cuando venía para acá yo pensaba cuáles son las características, cuáles son de alguna forma aquellos atributos que definen al Círculo de Empresarios. El primero es la independencia. Eso se pone claramente de manifiesto cuando uno lee el libro. Yo intento, cuando tengo que presentar un libro, leérmelo antes, es decir, que no me hagan un resumen, sino que efectivamente verlo. Y cuando uno revisa lo que son pues las entrevistas que hace Mariano Guindal a los diferentes presidentes del Círculo, se pone de manifiesto dicha independencia. En segundo lugar, yo diría que esa independencia, y además está muy relacionada con la misma, el segundo atributo es la lealtad. La lealtad que fundamentalmente pues, tiene mucho que ver, como decía anteriormente, con la independencia, pero también tiene que ver con, en todo momento, buscar el interés general. Si uno lee las publicaciones del Círculo, si uno analiza lo que han sido las constantes a lo largo de estos 35 años, pues se pone de manifiesto que esa lealtad lo que ha buscado ha sido el interés general, la defensa del mercado, la defensa de la libertad de empresa, la defensa de la apertura, la ausencia de proteccionismo, la reducción de las subvenciones, tener un Estado pequeño pero eficiente, son todas constantes, el buen gobierno corporativo también, son todas constantes que de alguna forma se repiten continuamente en las publicaciones, en las declaraciones de los dirigentes y de los socios del Círculo de Empresarios. Y por último, la convicción. La convicción basada en principios, en el interés general, en el interés de este país. Las tres, como decía anteriormente, se combinan y yo creo que el mayor elogio que se puede hacer del Círculo de Empresarios es que durante estos 35 años ha sido una institución que ha fortalecido y ha ayudado en la modernización de España. Decía anteriormente la presidenta Mónica que durante estos 35 años España ha sido uno de los países que más ha crecido. También ha sido, por desgracia, uno de los países que más ha sufrido en la última crisis. No sé si han tenido ustedes la ocasión de analizar las cifras de los últimos 5 o 6 años. No es únicamente que la renta en España ha caído en 7 puntos desde el inicio de la crisis en el año 2008. No es únicamente que el desempleo pues, haya crecido pues, prácticamente en cerca de 15, 16 puntos. Es fundamentalmente que en España en estos 6 o 7 años no hemos tenido ningún año de recuperación. Y por eso yo creo que ahora hay una situación en la cual tenemos todos un poquito más de esperanza. Una de las cuestiones, ya después de 2 años de ser ministro de Economía en la peor recesión de la historia reciente de España, que yo me planteo, que analizo, es, bueno, ¿cuál debe ser el tono que debe dar el ministro de Economía? Hubo un momento, hace 1 año y medio, hace 2, que lógicamente era de profunda preocupación. Si hubiera transmitido esa profunda preocupación, que además ustedes la conocían también perfectamente, pues lógicamente podíamos haber afectado a lo que eran las expectativas de los agentes. Pero sin embargo, simultáneamente a esa profunda preocupación que se tenía por lo que era la evolución de la economía española, había también el convencimiento de que este es un gran país y eso es muy importante. Hoy la situación es distinta. Hoy saben ustedes perfectamente que España seguramente ha hecho el ajuste de desequilibrios macroeconómicos más intenso, más profundo, pues prácticamente desde el plan de estabilización del año 59. Cuando uno analiza lo que ha sido la evolución del endeudamiento exterior, del endeudamiento privado, el ajuste del sector inmobiliario, el saneamiento bancario, el ajuste de las cuentas públicas, la ganancia de competitividad, todas ellas ponen de manifiesto que hoy la posición de la economía española es muy diferente a la que teníamos pues, hace simplemente 2 años. A partir de ahí, el tono que debe utilizar el ministro de Economía en todas sus intervenciones es de una cauta esperanza. Tenemos una recuperación que es frágil, una recuperación que creo que va a ir ganando momento, pero que tenemos que cuidar entre todos. En primer lugar, el Gobierno debe continuar con todo el esfuerzo de ajuste de las cuentas públicas, de reducción del déficit público, continuar con todas las medidas de reforma económica, continuar con lo que es pues una agenda reformista. No se puede percibir en ningún momento que esa agenda decae.
Y, en segundo lugar, el resto de la sociedad española. La sociedad española, como decía al principio, ha sufrido mucho con esta crisis. Ha sufrido no solamente caída de renta, sino también, como decía anteriormente, como nadie, como ninguno de los países de nuestro entorno, ni incluso los rescatados, desde el punto de vista de lo que ha sido la evolución del mercado laboral. Por lo tanto, ese es el reto que tenemos en el futuro próximo. Es un reto en el cual, como decía anteriormente, el Gobierno está comprometido, pero también tiene que estar comprometido porque el Gobierno no puede hacer nada sin lo que es el conjunto de la sociedad española. Y por eso yo estoy convencido que, igual que ha ocurrido durante estos 35 años, el Círculo de Empresarios durante los próximos 35 y, por supuesto, durante los próximos trimestres continuará haciendo aportaciones fundamentales a la modernización, a la apertura y, en última instancia, a la prosperidad de toda España. Muchísimas gracias.